Bueno, decíamos a modo de broma, pero es cierto, en horas de la noche retornabas desde la capital federal en esta amplia cobertura que hemos hecho. Gracias, por supuesto, ya lo hemos dicho, pero agradecemos a Tilra que nos ha invitado y participamos entonces de este congreso de gremios allí. Y bueno, más allá que ya ayer dimos a conocer todo lo que dio a conocer también la Confederación de Sindicatos Argentinos, CESIRA. Bueno, hay varios temas para analizar, incluso también con el titular de ATILRA, pensando a nivel nacional y también en nuestra región, Diego, ¿no? Sí, bueno, ahora ya un poco más tranquilos de lo que fue ayer nuestra salida a esta hora del mediodía, lo decíamos, agradecíamos a Tirra que nos invitó y queríamos ver de qué se trataba. La efeméride, el día lo meritaba, el Día de la Industria, hubo actos en todo el país expresándose, ¿no?, por la situación, desde el lado de la industria y también desde el lado de los trabajadores, de los empleados, y allí estuvimos en esta amplia mesa que reúne a 47 gremios de trabajadores justamente que trabajan en el sector industrial. Y bueno, nuestro referente por allí más cercano, nuestras industrias más cercanas es lo lácteo. Y allí estaba Atilra con Héctor Ponce a la cabeza, dando su parecer. En sí, el documento que salió como conclusión decía, bueno, Día de la Industria, no hay nada para festejar. Un panorama un poco desalentador desde lo cualitativo, pero también desde lo cuantitativo, porque se han hecho encuestas, se han hecho mediciones propias desde esta entidad que reúne a todos los sindicatos, y ellos mismos en esos números los números que tienen son desalentadores desde hace 2 años, un año y medio a esta parte, ¿no? Sí, sí, es cierto. E incluso, bueno, números que indican que viene en caída desde el año 23 la industria y que, bueno, ahora no han mejorado. Pero también pudiste aprovechar allí una mini conferencia de prensa que hicieron allí al final de esto con algunos interlocutores. El caso de Héctor Ponce, que nos interesaba, ¿no? Sí, obviamente, bueno, después de lo que compartimos ayer en su momento de conferencia, cuando tomó la palabra, al término del evento queríamos hablar con él, ya que lo teníamos cerca. Bueno, hace poco hubo elecciones en Atilra, nosotros hemos hecho la cobertura local, pero también, bueno, qué mejor de hablar con Héctor Ponce de cómo lo vio a nivel nacional, bueno, desde Sunchales hacia toda la representación nacional que tiene Atilra. Y también no esquivó el tema de la actual situación de lácteas, de algunas plantas lácteas, como es el caso de Verónica y Sancor, obviamente, que ya son conflictos y problemas. Estamos perdiendo, Diego, el contacto. Bueno, que son conflictos ya de larga De data, larga el de data, sí. Sancor y reciente el de Verónica, donde incluso se Eh, denuncia un vaciamiento de la empresa. Sí, te volvemos a escuchar, Diego, te habíamos perdido. Sí, decíamos que lo aprovechábamos a Ponce para hablar de lo que fue esta conferencia, pero bueno, queríamos también consultarlo, lo que fueron las últimas elecciones de Atilra y de la situación de las plantas de Verónica, Sancor y la realidad de otras empresas lácteas con las que, bueno, en este momento están en crisis y están trabajando por los trabajadores lácteos. Bien, perfecto, nos quedamos con eso. También tenemos la palabra de Lerche, que bueno, lo vamos a compartir mañana. Pero nos quedamos con Ponce. Gracias, Diego, hasta Chao, mañana. Diego. Seguro. Hasta Sí, mañana. y creo que tiene que ver con la concepción filosófica que tienen las organizaciones sindicales que están insertas dentro de la Confederación de Sindicatos Industriales. Nosotros y también los trabajadores a los que representamos tenemos muy en claro cuál tiene que ser el destino de nuestro país. Sabemos que un país sin industria es un país destinado a morir. Esa es la realidad. Un país desindustrializado es un país que va a estar siempre a merced de las grandes corporaciones internacionales que no van a dejar precisamente nada para los habitantes de Argentina, sino que
toda su riqueza va a salir hacia afuera. A partir de las deudas vamos a tener que pagar, como lo estamos haciendo, con bienes que no son propios y que hubiesen servido bien utilizados para agrandar la realidad económica de Argentina y consecuentemente también que los habitantes de nuestro país pudiesen tener un presente y un futuro mejor. Por eso trabajamos en forma mancomunada y sabemos que es una situación complicada, una situación difícil, pero también sabemos que hemos salido de situaciones complicadas y difíciles con unión, con trabajo y también no solamente con la voluntad, sino que también hay que tener el coraje necesario porque sabemos que este tipo de postura que solemos tener siempre, permanentemente, son atacadas por los poderes de turno, ¿no? Es decir, hemos pagado desde el punto de vista personal, desde el punto de vista sindical, digamos, las posiciones que hemos tenido en el caso de la organización sindical, con trabajadores desaparecidos, en el caso particular con que nos persiguieron desde el punto de vista de todo tipo, judicial, intervenciones. Pero bueno, nosotros no vamos a bajar los brazos, porque esa es la única manera de seguir peleando y que los trabajadores confíen en nosotros. Precisamente también se solidarizaron con los periodistas por los ataques que estamos viendo esta semana, con todo el gobierno. Te lo pregunto a vos, que sos un gremio muy combativo, que ha peleado tanto por los trabajadores y tienen un buen pasar, de alguna manera los trabajadores de Atirra están bastante bien, pero vos seguís en esa lucha. ¿Tenemos que estar asustados de lo que está pasando o cómo ves? Sí, y nos duele. Bueno, yo, porque antes de estar en la organización, también trabajé en medios de comunicación y conozco perfectamente muchas veces cómo el amedrentamiento que se quiere lograr es para que los medios de comunicación, los periodistas se callen. Y por eso nosotros no solamente nos solidarizamos, sino que sabemos que tenemos que estar juntos, digamos, a los medios de comunicación para que los medios de comunicación y los comunicadores sean objetivos, independientemente si puedan hablar a favor o en contra de un gobierno u otro. Pero sabemos, digamos, que la libertad de expresión de ninguna manera debe ser coartada. Por eso lo que se expresaba aquí en esta conferencia de prensa es el respaldo y el apoyo a aquellos compañeros de prensa que han sido atacados. Bueno, agradezco en nombre de los comunicadores aquí la solidaridad que manifestaste, volviendo a las conclusiones de hoy, que hubo coincidencias en que la industria argentina está en retroceso y que eso lleva a un proceso de recuperación, no solo de un resultado electoral, ¿no? Sí, lo que debemos pensar son que hay que cambiar las políticas económicas, sociales e industriales. Ir, lo que decía anteriormente, ¿no? Ir por un país industrializado para no caer en la garra del poder económico y financiero internacional y tener que enajenar los bienes que les son propios de los argentinos. Ese es el camino, ese es el trabajo. No hay país que crezca si no se fortalece la industria. Esto sabemos que es así, que hay que transitar por ese camino. Que es duro, indudablemente que es y va a ser duro porque hay intereses en juego que no quieren que el país se industrialice. Nosotros lo sabemos, lo tenemos claro. En otras épocas también fue parecido, ahora estamos viviendo una democracia. Pero también lo que hay que tener en cuenta es que cuando se habla de democracia y cuando se habla de gobiernos electos, lo que hay que tener muy especialmente en cuenta es que muchas veces no porque sean mayoría tienen razón. Ese es un concepto que nosotros tenemos que tener y particularmente nosotros lo tenemos bien claro. Porque lo que hoy es mayoría y parece que tienen razón, en el día de mañana esa razón y esa mayoría desaparece. Para eso hay que trabajar, para esclarecer a nuestro pueblo, y si nuestro pueblo determina que tiene que modificar el rumbo y el cambio, que es lo que nosotros queremos realmente, sabemos que vamos a ir acompañados, pero también nosotros tenemos que acompañar a esas compañeras, a esos trabajadores. Aprovecho para preguntarte, en nuestra zona hay mucha incertidumbre por el conflicto en Verónica, pero además también por lo que puede ocurrir con Sancor, Sunchales, Balneari y Devoto. ¿Qué puedes decir? Son empresas que están en una situación muy complicada, en el caso de Sancor hace muchos años, que están en situación yo diría de no contest, lo que es en boxeo. Están en una situación donde no pagan salarios,
no pagan aportes ni contribuciones. De alguna manera estamos sosteniendo nosotros a los trabajadores, porque no vemos ningún atisbo de parte de ellos de tratar de... Además no tienen herramienta para solucionar el problema, esa es la realidad. Y con respecto al tema de Verónica, también están atravesando los trabajadores están atravesando una situación muy complicada, pero muy complicada, así que bueno, nosotros estamos trabajando y por supuesto siempre estamos atrás de los trabajadores que tienen estos inconvenientes, no solamente ahí, sino tenemos los trabajadores de ARSA que también están atravesando una situación muy difícil y por suerte hay una organización sindical que lo respalda plenamente. Respecto a Verónica, ¿crees que hay un atraso en el pago de salario o hay alguna otra intención en la empresa? Eso tendrá que decirlo la gente de la empresa. Lo que nosotros sabemos que, a ver, hay una sola cosa que tiene que tener en cuenta la gente. Hay atraso salarial, pero también la propia producción, que ellos tienen producción propia, la están llevando a otras empresas. Entonces, cuando decís, si eso no es vaciamiento, ¿el vaciamiento cuál es? Si vos tu propia producción la estás llevando a otra láctea, evidentemente hay un problema, digamos, atrás. Esa es la realidad. Bueno, acabas de ser reelegido en Atilra. ¿Cuáles son los nuevos desafíos, además de esto que hemos hablado? Básicamente, los mismos de siempre. Continuar, digamos, fomentando todo lo que tiene que ver con la inclusión de las y los trabajadores dentro de las empresas lácteas, de las empresas lecheras, seguir bregando por tener un salario digno, que es el salario que tienen las y los trabajadores lecheros. Nosotros tenemos salarios dignos. Muchas veces cuando dice tienen salarios altos, nosotros tenemos salarios dignos, no tenemos salario alto, tenemos salarios dignos, porque también, y esto también creo que es importante resaltarlo, cuando dice, pero ¿cuánto gana un trabajador? Esto porque me ha pasado hace unos años atrás con un economista, que me dice, pero usted tiene salario muy alto. Pero yo le digo, son salarios dignos, pero además, una de las cosas también que le expresaba es decir, ¿para vos qué es un salario alto? Y dice, ¿y cuánto están ganando? X cantidad de dinero que el salario promedio. Le digo, el salario no es ni alto ni bajo, sino en función del impacto que tiene en el precio del producto total cuando está en la góndola. Y hoy en las empresas donde son bien manejadas, el impacto de salario más aporte está entre un 3 y un 6%. Así que tenemos salarios dignos, pero a su vez que no ocasionan, digamos, un impacto dentro del precio total del producto terminado. Bueno, ahí hablaba del tema sobre el final de los salarios, ¿no? Que siempre fue